4 de junio. El tenista serbio Novak Djokovic se ve obligado a retirarse del prestigioso torneo Roland Garros debido a una lesión en su rodilla derecha. A los 2 días es sometido a una intervención quirúrgica y el día 14 de julio, tan solo 37 días después, disputa su 10ª final de Wimbledon. ¿Cómo fue esto posible? ¿Es Novak Djokovic un héroe o un temerario? Ese día 4 de junio, Novak Djokovic nota la rodilla rara. Ya se queja en varias ocasiones del estado de la pista, incluso culpa directamente de su lesión de rodilla a esa situación en la pista. 2 días después, tras consultar con muchos médicos de su equipo y de alrededor del mundo, deciden por unanimidad que la mejor opción es operar. Dentro de las cirugías que se pueden realizar en una rotura de menisco, las dos más habituales son la meniscectomía parcial y la sutura meniscal. Como comenta Djokovic en esta entrevista, optan por la meniscectomía parcial ya que los plazos de recuperación son más cortos. En caso de realizarle la sutura, sería imposible llegar a disputar Wimbledon. Recovery time will be much quicker than if I would actually not operate it or if I try to sew it up. También debemos decir que no conocemos el estado de ese menisco. No sabemos si la rotura era estable o compleja. Tampoco sabemos en qué zona se encontraba esa rotura, ya que la vascularización cambia en función de la región. Sabemos que en la zona externa la vascularización es mejor y por tanto la curación es mejor, y también sabemos que no todas las roturas se pueden suturar. Por lo tanto, no tenemos toda la información completa. Pero según comenta Djokovic en la entrevista, optan por la meniscectomía para poder acortar los plazos. ¿Cuál es la parte negativa de realizar una meniscectomía? Pues realmente lo que estamos haciendo es retirar una porción de menisco, por lo tanto estamos perdiendo parte de esas funciones tan importantes que tienen los meniscos. Una de ellas, la condroprotección, la protección del cartílago articular. Se ha asociado este tipo de cirugía con una aparición precoz de la osteoartritis, mientras que con la sutura meniscal se preserva el menisco completo y por tanto no perdemos nada del tejido. El problema, como bien dice Novak, que tras la sutura meniscal tenemos que respetar esa cicatriz y tenemos que estar un tiempo sin cargar el pie en el suelo. Por lo tanto, lógicamente sería imposible acortar los plazos para llegar a disputar ese torneo. Algo muy curioso que comenta Novak es que pidió consejo a Taylor Fritz, que pasó por una situación similar en Roland Garros de 2021, del que tuvo que salir cojeando tras perder su partido. Incluso tuvieron que llevárselo en silla de ruedas. Fue intervenido quirúrgicamente y pudo disputar Wimbledon en ese mismo año, manejando unos plazos similares a los que manejaba Djokovic. Por ese motivo le pidió consejo y le dijo que era posible llegar al torneo si realizaba una buena recuperación. ¿Cuál es la diferencia, a mi parecer? En primer lugar, cuando Taylor se operó tenía 23 años, Novak tiene 37, y en segundo lugar, Taylor, por su posición en el ranking y por su nivel en ese momento, estaba compitiendo por disputar algunas rondas del torneo. Sin embargo, Novak disputa el torneo con el objetivo de ganarlo y seguir sumando Grand Slams. Por lo tanto, las situaciones de ambos jugadores son muy diferentes. En cuanto a la rehabilitación realizada, sabemos, por diferentes vídeos que hemos visto en sus redes sociales, que ha realizado una rehabilitación intensiva con su fisioterapeuta, que ha constado en ejercicios de fuerza, ejercicio aeróbico, ejercicios orientados al tenis, todo ello para llegar a disputar el torneo la primera semana de julio, ni siquiera un mes después de la operación. Le hemos visto con esta rodillera gris que fue criticada al principio, sin embargo vemos que Taylor Fritz, al que pidió consejo, utilizó una rodillera negra en el mismo torneo, en Wimbledon. ¿Cuánto dura una recuperación de este tipo de cirugías? Pues las guías de práctica clínica nos hablan de mínimo 6 semanas para la vuelta al deporte. Estas 6 semanas se deben de respetar porque hay que realizar un aumento de la tolerancia gradual del tejido que ha sido intervenido. Ha habido una intervención quirúrgica y por tanto hay que respetar los plazos de curación. En el caso de Novak, por los plazos que se han manejado, no se ha podido realizar esa progresión todo lo gradual que indican las guías de práctica clínica. Se recomienda la vuelta a la carrera a partir de las 4 semanas y además cumpliendo ciertos criterios funcionales como alcanzar una simetría determinada en los niveles de fuerza. En el caso de Nole, sabemos, por lo que ha comentado, que a las 2 semanas ya se encontraba corriendo. Aparte de la vuelta a la carrera, tenemos que ir exponiendo al paciente a diferentes ejercicios pliométricos, aceleraciones, desaceleraciones, cambios de dirección, todo aquello con lo que se va a encontrar en el tenis. Puede haber problemas si esto no se realiza de forma gradual, como recomiendan las guías de práctica clínica.
Pues lógicamente sí, podemos tener problemas asociados o bien a corto plazo o bien a largo plazo. Una de las complicaciones principales es que podemos tener alguna lesión en el cartílago o alguna lesión condral como úlceras debido a que el menisco no está absorbiendo todavía bien esas cargas que recibe la rodilla y por tanto otros tejidos como el cartílago articular pueden verse dañados. Pero esto es un riesgo que algunos deportistas deciden asumir. En el caso de Djokovic ha sido así. ¿Por qué? Porque sabemos que en el deporte de élite el objetivo y las prioridades son diferentes que en el deporte amateur o que en cualquier persona de la calle. En este caso, el objetivo de Novak era llegar a Wimbledon y por tanto han hecho todo lo posible para intentar acelerar la recuperación y que pudiese competir ese torneo. En una persona no profesional, lógicamente, la recomendación hubiera sido ser más cautos, respetar los plazos y así reducir el riesgo de tener alguna complicación. No es ningún secreto si decimos que el deporte de élite no es completamente saludable, porque se lleva al deportista a unos niveles de exigencia física y mental que no están al alcance de cualquiera. Por lo tanto, no deben ser ejemplos a seguir cuando vemos una lesión o una recuperación de este tipo. Tampoco sabemos, en el caso de Novak, si ha habido algún tipo de tratamiento farmacológico, algún tipo de infiltración que le ha permitido llegar a este torneo sin tener dolor o teniendo menos dolor. Lo que tampoco es 100% recomendable porque estamos enmascarando síntomas y no sabemos realmente cuál es la tolerancia de ese tejido. ¿Le pasará factura en un futuro esta recuperación tan acelerada? La realidad es que no lo podemos saber. Lo que sabemos es que ha asumido riesgos porque el objetivo es llegar a un torneo o competir a cierto nivel y que ese riesgo puede luego desencadenar en algún problema o no. Por lo tanto, no podemos saberlo. Sabemos que para una persona que no sea profesional, que no compita a nivel élite, no sería recomendable hacer este tipo de recuperación porque no cumple con las guías de práctica clínica que tenemos actualmente.